Hola a todos, soy Álvaro Torres y como miembro de Bioinformatics, GRX y RSG Spain, les presento este mini tutorial al cual se ha titulado Breve Introducción a la metodología de Machine Learning realizando la tarea de clasificación en R. Cuando se quiere discernir entre una clase sana y una clase enferma a partir de diferentes variables explicativas, se pueden emplear algoritmos de clasificación que aprenden de los datos extrayendo patrones y coincidencias estadísticas. A partir de estos patrones, crean modelos predictivos que pueden ser evaluados para obtener unos resultados y extraer información y conocimiento nuevo a partir de ellos. Un ejemplo de modelo de clasificación sería el árbol de decisión, que utiliza distintos puntos de corte en las diferentes variables para discernir entre una clase u otra. Otro ejemplo de modelo de clasificación sería el Random Forest, que lleva a cabo un ensamblaje de muchos árboles de decisión, de forma que cuando llega a una nueva instancia, se realiza una votación y lo que diga la mayoría de árboles es lo que determina la predicción final. Existen desde los algoritmos más simples e interpretables, como el árbol de decisión, a los más complejos y precisos, como las redes neuronales. En función del tipo de modelo que se escoja, se tenderá a caer en un tipo de problema u otro. Por ejemplo, los modelos simples tienden a caer en lo que se conoce como underfitting. Esto se debe a que los modelos explican la variabilidad de los datos de forma ineficiente, ya que son modelos muy simples. Por ello se dice que se caracteriza por un alto sesgo y una baja varianza. Por otro lado, los modelos complejos tienden a caer en lo que se conoce como overfitting, que se caracteriza por todo lo contrario, un bajo sesgo y una alta varianza. En este problema, los modelos sí son capaces de explicar la alta variabilidad que hay en los datos, pero lo hace con patrones demasiado específicos y poco generales. Este es el problema del underfitting y overfitting, que no son capaces de generalizar con un correcto ajuste los patrones que hay en los datos. Por lo que si se busca un modelo robusto predictivo, se debe realizar una correcta elección de la metodología apropiada. En este mini tutorial se pondrán en práctica la ejecución de modelos basados en árbol de decisión, basados en reglas y random forest. Para entender la métrica que se llevan a cabo para evaluar la actuación de los diferentes modelos, es importante entender lo que se conoce como matriz de confusión. En esta presentación tenemos una matriz de confusión que presenta los datos en el eje horizontal, la clase positiva y clase negativa, entendiéndose como clase positiva la clase patológica, es decir, lo enfermo, y en el eje vertical lo que el modelo ha predicho como clase positiva y clase negativa. Si el modelo de datos coinciden en lo que es una clase positiva, se le llamará verdadero positivo, y si coinciden en lo que es una clase negativa, se le llamará verdadero negativo. Ahora bien, si el modelo predice como positivo lo que es realmente un negativo, se hablaría de falso positivo. Mientras que si el modelo dice que es un negativo cuando realmente es un positivo, es lo que se conoce como falso negativo o error de tipo 2. Este error es el que se intenta minimizar en medicina o cuando se emplean herramientas diagnósticas, ya que se le estaría diciendo a una persona que está enferma que no lo está. La métrica más famosa es el accuracy, que pondera los aciertos versus los fallos. Sin embargo, hay métricas que nos ofrecen una información mucho más interesante, como la sensibilidad, que nos dice de todos los positivos que hay en el dato, nos informa de todo lo que ha acertado el modelo. Esta métrica, pero para la clase negativa, se le llamaría especificidad. Por otro lado, hay métricas que nos dan un enfoque diferente, como por ejemplo el valor predictivo positivo, que nos dice, una vez que el modelo ha predicho que la clase positiva, nos informa de la probabilidad real de que lo sea. Esta métrica, pero para la clase negativa, se le llamaría valor predictivo negativo. Una métrica muy interesante sería el F1 score, que realiza una media geométrica entre el valor predictivo positivo y la sensibilidad. También son muy empleadas y muy interesantes métricas como el coeficiente de capa o ROC. En este mini tutorial se empleará el paquete de CarretR, que realiza la optimización de los parámetros de forma automática. ¿Por qué es importante optimizar los parámetros?
Podemos verlo en el ejemplo en el que se utiliza cada vecinos cercanos. Este algoritmo compara los vecinos cercanos en un espacio multidimensional para determinar la clase de la nueva instancia del nuevo ejemplo. Por ejemplo, si se tiene en cuenta solamente un vecino, es decir, k igual a 1, el nuevo ejemplo será verde. Pero si se tiene en cuenta 5 vecinos, es decir, k igual a 5, el nuevo ejemplo será rojo. Por ello es tan importante optimizar los parámetros, ya que de la elección de un parámetro a otro depende la actuación del modelo. Es de buena práctica llevar a cabo la separación en los datos de un training data y un test data, y llevar a cabo una validación cruzada para obtener los mejores parámetros a partir de los training data. La metodología de validación más empleada es la que se conoce como K-fold cross validation. En este caso k igual a 5 porque se van a separar el training data en 5 fold o 5 particiones. De esta forma, en un proceso iterativo se emplearán los fold 2, 3, 4 y 5 para elaborar el modelo y el fold 1 para validarlo, mientras que en la iteración siguiente se validará con el fold 2 y el fold 1 entra dentro de los fold que se aplican para elaborar el modelo, es decir, training data 2. En este proceso iterativo se obtienen 5 modelos con 5 evaluaciones diferentes, y todos los fold han pasado por la fase de entrenamiento y fase de validación. Este proceso se puede utilizar con diferentes parámetros para llevar a cabo una selección de los mismos, además de obtener una evaluación promedio de todos los modelos. Una vez obtenidos estos mejores parámetros, se puede elaborar un modelo único utilizando el training data 1 y evaluándolo con el test data. De esta forma, puede ver si se encaja la evaluación con el test con lo de los datos de validación, como debería de ser. Este tipo de validación se puede llevar a cabo con 10 fold, y de hecho tiene la ventaja de que tiene menos sesgo. Sin embargo, no se puede aplicar un k igual a 10 cuando se tiene conjunto de datos muy pequeño. Es importante decir que la separación del training data en los distintos fold, tanto en este caso como en el anterior, tiene que ser estratificado, es decir, tiene que haber la misma proporción de clase en todos los fold. Esta metodología es la que presenta el mejor equilibrio entre sesgo y varianza, además de ser muy eficiente computacionalmente. Sin embargo, hay veces que en las evaluaciones promedio se obtienen desviaciones muy grandes. Por ello, la solución es aplicar lo que se conoce como un Repeated K-fold cross validation. Se puede tanto realizar con un k igual a 10 como con un k igual a 5, y el número de repeticiones dependerá de la que el profesional considere oportunas, o las que se vea que son necesarias para reducir estas desviaciones en las evaluaciones promedio. Otro tipo de validación muy curiosa es la que se conoce como Leave One Out Cross Validation. Es un caso especial de validación en el cual se elaboran tantos modelos como ejemplos tenga nuestro conjunto de datos. Todos los ejemplos pasan al menos una vez por el Validation Data. De esta forma, se puede decir que se tiene una única validación, una única evaluación de los resultados. Sin embargo, suele ser muy útil cuando se tiene conjunto de datos con una muestra muy pequeña, y resulta imposible de hacerlo cuando se tiene una muestra muy grande, ya que sería un procedimiento muy ineficiente computacionalmente. También existen otros tipos de validaciones como el Monte Carlo Cross Validation, que recibe nombres como Leave Group Out Cross Validation o Repeated Splits. Esta validación consiste en llevar a cabo una selección aleatoria de los ejemplos en el Training Data 1 para llevar a cabo distintos resamples. De esta forma, se consigue llevar a cabo la validación cruzada para obtener también los mejores hiperparámetros. Es de destacar que entre los diferentes resamples se lleva a cabo un solapamiento de los datos, como veremos a continuación. Otra validación muy empleada es la que se conoce como Bootstrap, que seguiría el mismo esquema con la particularidad de que en un mismo resample pueden estar varias veces un mismo ejemplo. Una diapositiva para entender mejor estas dos últimas validaciones sería la que les muestro a continuación. En la izquierda se realiza una comparación entre el K-fold cross validation y el Monte Carlo cross validation. En este caso se muestra en verde clarito
los datos que se van a utilizar para elaborar el modelo, y en verde oscuro los que se van a utilizar para validarlo. Como se puede observar, en el K-Fold Cross-Validation, cada ejemplo cae una vez en los datos de test. Sin embargo, en el Monte Carlo Cross-Validation hay ejemplos que caen varias veces en el test, como por ejemplo el ejemplo 20, y ejemplos que no caen nunca en el test, como es el caso del ejemplo 11. Por otro lado, a este fenómeno se le llama solapamiento de los datos, y convierte al Monte Carlo Cross-Validation y al Bootstrap en unas metodologías con un sesgo más alto que el K-Fold Cross-Validation. En el ejemplo de la derecha tendríamos lo que es el Bootstrap. Los ejemplos en blanco son los que entrarían en los distintos resample o fold en los datos de validación, mientras que los distintos grados de azul serían los datos de entrenamiento con los que se elaboraría el modelo. Vemos como hay datos que se encuentran 4 veces en el mismo resample, como es el caso del ejemplo número 18, aunque no es el único caso. Por este motivo, el Bootstrap también sufre un solapamiento de los datos incluso en el mismo resample. Podemos ver una comparación de las distintas estimaciones en las diferentes metodologías. En este caso se han probado distintos valores de un mismo parámetro y se observa que en las diferentes metodologías no coinciden en la elección del mejor parámetro óptimo, ya que es un tema bastante complejo. También podemos ver cómo, si se realiza bien, o por mucho que se realicen diferentes metodologías, todas coinciden en un margen de error en cuanto a la estimación de la accuracy. Se puede observar que la que más se aleja es el Bootstrap cuando se realiza una compensación 632 para compensar el alto sesgo del Bootstrap. Sin embargo, si se cogen no suficientes repeticiones del Bootstrap y el Monte Carlo Cross-Validation, las estimaciones se acercan bastante a la del K-Fold. Se suele emplear el K-Fold Cross-Validation porque es el que mejor equilibrio sesgo-varianza tiene, pero se puede observar cómo puede tener desviaciones en cuanto a la accuracy bastante grandes, por lo que si se quiere disminuir estas desviaciones hay que optar por otra metodología como el Bootstrap, el Repeated Splits o Monte Carlo Cross-Validation o el Repeated K-Fold Cross-Validation. Este último suele ser el más eficiente computacionalmente. Esta es la continuación de mi tutorial de clasificación en R. Como podéis ver, desde RStudio he escrito un código para poner en práctica los conceptos teóricos. Aquí el primer paso sería instalar estos paquetes, como podéis ver aquí, haciendo hincapié en el paquete de Caret. Aquí le adjunto un manual más detallado sobre este paquete. Incluso desde el mismo RStudio se puede acceder a una corta introducción del mismo paquete. Vamos a importar un dataset que se llama hepatitis, que contiene como ejemplos datos de pacientes que sufren esta enfermedad y con variables como la edad, sexo, si ha tomado unos esteroides y como clase si el paciente ha muerto o ha sobrevivido. Este paquete se obtiene a partir este dataset se obtiene a partir del paquete de RKillData y es importante que observemos mediante esta función el directorio en el que se encuentra. En este caso mi ordenador sería este, ¿vale? Que es lo que nos permite poder importar este dataset. Este dataset, como podemos ver, ha guardado las distintas variables como carácter. Por ello, antes de comenzar el análisis exploratorio, vamos a hacer un cambio de las variables carácter a numéricas y un cambio en la clase, recodificarla a factor. Porque es importante que la clase esté como factor, ya que Caret no reconoce esta si no está codificada de esta forma. También ponemos como factor distintas variables como el sexo y la histología, y aquí tenemos una serie de funciones para llevar a cabo un análisis descriptivo del dataset. Por ejemplo, el típico summary, que nos ofrece medida descriptiva. Uno bastante parecido es este, que nos ofrece la misma medida descriptiva, además de si tiene un valor esperido o no, y acompañado de un histograma de las diferentes variables numéricas, lo cual es interesante. Usando ya el paquete de Caret, podemos encontrar plot como
como este, que nos indica este plot solamente se puede aplicar sobre variables numéricas y nos indica, por ejemplo, las que son interesantes para diferenciar la clase 1 de la clase 2, como por ejemplo la variable protein, que tiene un boxplot bastante diferente, o la variable albúmina. Vemos, por ejemplo, como la variable fotasa alcalina tiene boxplot bastante parecidos entre ambas clases. También podemos ver un plot diferente, pero mostrando la misma información en forma de histograma. Y podemos ver la naturaleza de las distintas variables en el data frame. También podemos observar la distribución de los valores perdidos a lo largo del dataset. Podemos ver, por ejemplo, cómo la variable protein tiene muchos valores perdidos. Esta información también la podemos ver mediante este plot, en el que nos dice la misma información, ¿no? Que la variable protein tiene casi 70 valores perdidos. Y esta variable también nos informa de los ejemplos que tienen más valores perdidos. En este caso el ejemplo 57, que tiene un total de 14 valores perdidos. Mediante la función imbalance ratio podemos calcular el ratio de imbalanceo, que es de 0,26. Esto quiere decir que no hay la misma proporción de las dos clases, de la clase sobrevive y la clase vive. Y esto es importante porque los algoritmos están acostumbrados a trabajar con conjuntos de datos que sí tienen una misma proporción de clases. Y si no la tienen, los algoritmos se dedican a explicar más la clase mayoritaria y por tanto fallarán más cuando tengan que acertar la clase minoritaria. En nuestro caso tenemos 32 ejemplos de la clase que muere y 123 de la clase que sobrevive. Por lo tanto hay mucho más de la clase 2. Si tuviéramos el mismo ratio, la misma proporción de ejemplos de las dos clases, tendríamos un ratio de 1. Ya empezando lo que sería el procesamiento, vamos a quitar la variable fotasa alcalina porque no es interesante y tiene muchos valores perdidos. Y mediante el paquete receive vamos a llevar a cabo la imputación de los datos. Esto consiste en sustituir los valores perdidos por un valor numérico. En este caso, con la variable numérica lo sustituiremos mediante el método de cada vecino cercano que vimos en la presentación. Y con respecto a las variables que están codificadas como factor, aplicaremos una imputación basada en la muda, es decir, el valor que más se repita será por el que se sustituirá el valor perdido. Ejecutamos esta función y recodificamos la clase para que veamos claramente que el 1 se refiere a la clase que muere y el 2 a la que sobrevive, y vemos como ya no tenemos valores perdidos en el conjunto de datos. Empezamos en la tarea de modelado. En esta función podemos ver los distintos modelos que tiene Caret y hemos elegido un modelo basado en árbol de decisión, basado en reglas, Balin, Random Forest, Boosting, una serie de implementación. Si queremos ver información acerca de alguno de ellos, podemos utilizar la función model lookup, que nos ofrece tanto los parámetros como si hace clasificación. En este caso, for class true, eso quiere decir que se hace clasificación. Y en este caso, regresión. Vamos a llevar a cabo lo que se puso en la teoría, en la presentación, que es la separación entre training data y test data, mediante la función createDataPartition de Caret. Obtenemos un conjunto de training y un conjunto de test, y tenemos que ver que sean particiones estratificadas. Esto quiere decir que haya la misma proporción de clases tanto en el train como en el test. En este caso, sí. Una vez habiendo hecho la diferenciación entre train y test, vemos como en el train tenemos 24 de la clase que muere y 23 de la clase que vive. Si aplicamos un k-fold validation con k igual a 10, en cada fold caerían 2 ejemplos de la clase muere. Si aplicamos un k igual a 5, entrarían 4 o 5 de la clase que muere en cada fold. Por lo tanto, lo más sensato sería aplicar un k-fold con un k igual a 5, que será lo que vamos a aplicar en esta función, con train control, method validation y number 5. ¿Vale? Guardamos la semilla para asegurar que se reproduce bien el experimento y ejecutamos los diferentes algoritmos. Lo vamos a ejecutar mediante la función train del paquete de Caret, y mediante el argumento method se puede decir el algoritmo que se quiere usar. J48, part,
rpart, y la parte que pone el argumento de metric hace referencia a la métrica que se va a ajustar para optimizar los parámetros. En este caso, los mejores hiperparámetros serán los que obtengan mejor ROC. En este caso, ROC hace referencia al área bajo la curva ROC. Ejecutamos los diferentes algoritmos, que son todos los que hemos seleccionado anteriormente, y mediante la función resample podemos obtener todos los resultados y ver de forma visual mediante un boxplot las distintas métricas de los diferentes modelos. Observamos cómo el tree-bug es el que obtiene el área bajo la curva ROC más mayor de los diferentes modelos, y en cuanto a especificidad todos tienen muy buena especificidad, pero en cuanto a sensibilidad es pésima porque todos obtienen 0.6 y el tree-bug obtiene 0.4. Estas son métricas pésimas y este resultado se deben al imbalanceo que hay en el dataset. ¿Cuál sería una solución factible? Aplicar una técnica que se llama undersampling, que consiste en quitar ejemplos de la clase mayoritaria para que exista la misma proporción entre las dos clases, y se aplica mediante el argumento sampling. Ejecutamos este train control y volvemos a ejecutar todos los algoritmos. En este caso se guardan tanto los mejores parámetros como los resultados por si no hicieran falta. Y vemos cómo en este caso ha cambiado el área bajo la curva. En cuanto a esta métrica se obtienen mejores resultados los random forest y el J48 con un modelo basado en árbol de decisión. En cuanto a especificidad, los tres métodos se encuentran en torno al 0.8, pero en cuanto a sensibilidad, a pesar de tener el mismo promedio en los tres algoritmos, podemos ver cómo los random forest tienen mayor robustez y por eso tienen mejor métrica en el área bajo la curva. Por ello, los mejores algoritmos serían estos dos de random forest y el del árbol de decisión, el tercero. Estos serán los algoritmos que cogeremos para elaborar modelos únicos a través de todo el train data. Ahora, mediante la función train control, el argumento method_num, le diremos que vamos a crear un único modelo con todos los datos del training y lo vamos a evaluar con los t-test para ver si la evaluación promedio del validation coincide con la evaluación del test. Pero primero tenemos que ver los mejores hiperparámetros. Este es el mejor hiperparámetro para random forest, que coincide con el otro random forest, y estos son los mejores hiperparámetros para el J48. Tenemos que ponerlos mediante la función expandGrid. Guardamos el objeto con los mejores hiperparámetros y en el train, mediante el método tuneGrid, ponemos los hiperparámetros obtenidos en el validation. Volvemos a ejecutar y mediante la función predict podemos realizar una predicción de los datos del test. Una vez obtenidos estos datos, podemos utilizar esta función confusion matrix para obtener la mayoría de confusión. En este caso, random forest rf obtiene este resultado: una accuracy de 0.84, una sensibilidad de un 100% y una especificidad de un 80%. Mientras que parrf obtiene una sensibilidad y una especificidad en torno a lo que se esperaba en función a los resultados del validation. Vemos que la diferencia es, en este caso, que la sensibilidad es mucho más alta porque acierta, no hay falsos negativos. Y en este caso hay un falso negativo. El hecho de que haya solamente uno ya baja la sensibilidad de un 100% a un 87%. Y por otro lado, vamos a ver cómo actúa este modelo, que tiene una accuracy de un 76 y una sensibilidad y una especificidad en torno al 80. Pero vemos que la diferencia es fallar uno o dos ejemplos, o sea que no es un mal modelo el modelo basado en un árbol de decisión. Aquí os muestro cómo se pueden implementar
diferentes metodologías de leave one out, leave group up o bootstrap, que no voy a ejecutar porque se me monta el tiempo encima, y cómo se podrían mirar los mejores hiperparámetros. Seguramente en estos hiperparámetros no coincidan, pero bueno. Y bueno, otra cosa interesante sería que los modelos más interpretables, como el de árbol de decisión, podemos ver en qué se basan para decir que una clase va a morir o no va a morir. Un ejemplo concreto, si tiene clase muere o clase vivo. Y en este caso se basa en un árbol de decisión, que es el que se muestra aquí. Y con esto podemos dar por terminado el mini tutorial de clasificaciones. Aquí le muestro la versión de los paquetes, así como la versión de R que se ha ampliado. Esto ha sido todo, muchas gracias.